revelado, la sorprendente respuesta en perfecto árabe de la hija del conserje que inspiró a todos. Sara sentía el sudor frío correr por su frente mientras la multitud se agitaba en el auditorio. Las luces brillaban, pero su mente estaba envuelta en sombras. No solo era un concurso, era la manifestación de sus miedos y esperanzas. ¿Qué estaba haciendo allí, expuesta al juicio de tantos? Su madre, con su esfuerzo inquebrantable, había luchado para que ella tuviera esta oportunidad, pero ¿sería suficiente para enfrentar todo lo que se había desatado a su alrededor? Desde el primer momento en que sus compañeros comenzaron a murmurar, un peso se había instalado en su pecho. La señora Rosa, su profesora y guía, había querido que ella brillara en el escenario, pero ahora todo parecía un riesgo monumental. Los comentarios maliciosos habían comenzado por sus propias inseguridades. ¿La hija del conserje? ¿Qué tiene que mostrar? Esa frase resonaba en su mente y la hacía dudar de su valor. Cada tarde, mientras limpiaban las escaleras del edificio, las palabras de su madre reverberaban en su interior, hablándole de la perseverancia. Sin embargo, en esos momentos de soledad, Sara se cuestionaba si realmente podría estar a la altura. La imagen de su madre sacrificándose cada día para que ella tuviera un futuro era un recordatorio constante, pero el miedo a fracasar la paralizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de la señora Rosa todavía resonaban en su cabeza. Tienes un don, Sara. Cada palabra que aprendes es una puerta que se abre hacia tus raíces. Pero en ese instante, esas puertas se sentían más como cadenas que la mantenían atrapada en un mundo de inseguridad y burlas. Era simplemente una hija del conserje. La presión aumentaba, y el sentimiento de ser menos que los demás se intensificaba. El propio escenario parecía amenazarla. Las miradas fijas, los susurros sobre su ascendencia, todo le llenaba de angustia. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a arder, un fuego que desafiaba su miedo. Cuando la audiencia comenzó a murmurar sobre su profesora, un torrente de emociones invadió a Sara, la injusticia, la desesperación, el amor hacia la mujer que había creído en ella. El momento de verdad se acercaba. Con cada paso hacia el micrófono, la presión la envolvía en una niebla espesa. ¿Sería capaz de plasmar sus sueños y su identidad en un poema que tantas veces había ensayado? Pero esas mismas palabras comenzaron a tambalear su confianza. ¿Y si no era suficiente? Las críticas, las dudas, los rostros que miraban con desdén llenaban su mente de ruido. El silencio que abrumó el auditorio antes de que hablara se convirtió en el preludio de una tormenta interna. ¿Iba a caer en el abismo de la inseguridad o se levantaría? Su mirada buscó en la multitud, encontrando a su madre, su aliento en un hilo. El contraste entre la ansiedad y la determinación se volvía insoportable. La noche estaba a punto de cambiarlo todo, y cada latido de su corazón resonaba con la pregunta, ¿se atrevería a ser quien realmente era, aunque ello significara desafiar toda expectativa? La tensión era palpable. Su futuro colgaba en un hilo, esperando su decisión. Sara cerró los ojos con fuerza, aspirando hondo mientras se concentraba en su respiración en medio del bullicio emocional. Necesitaba recordar quién era, lo que había aprendido, el enorme sacrificio de su madre. La voz de la señora Rosa resonó en su interior como un mantra constante, no eres solo una hija del conserje, eres un faro de luz. Esa afirmación, que había sido un bálsamo en los días difíciles, ahora servía también como una espada, dispuesta a cortar las cadenas de la duda que la atrapaban. Con el eco de sus palabras, Sara dio un paso adelante hacia el micrófono. La multitud pareció desvanecerse y todo lo que existía en ese instante era ella y su voz. Su mano tembló al tocar el micrófono, pero una oleada de determinación le dio valor.
Comenzó a recitar su poema, un canto a su identidad, a la fuerza de las raíces que la sostenían, una historia no solo de su vida, sino de todas las vidas que había conocido. Con cada verso, el calor de la emoción desgarraba su temor y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus palabras resonaban en el aire como ecos de verdad. Era la voz de una hija del conserje, sí, pero también de una joven que se negaba a ser definida por nadie más, que se negaba a ser reducida a un estigma. La multitud, al principio dubitativa, comenzó a captar la energía de su entrega. Sara no solo estaba exponiendo su corazón, estaba desafiando las miradas de desprecio que había enfrentado durante años. El poema fluía con una intensidad que apenas podía contener. Notó cómo algunos de sus compañeros, aquellos que habían sido sus burladores, comenzaban a escuchar, a morderse el labio, a mostrar un destello de sorpresa. No era el fracaso lo que temía, sino la oportunidad de ser vista. Cuando concluyó, el silencio fue inmediatamente seguido de un estallido de aplausos. Era un clamor que llenó el auditorio, pero por dentro sabía que su verdadera batalla apenas comenzaba. La ovación no eliminaba de inmediato sus inseguridades, ni apagaba el eco de las risas que un día la hirieron. Aún había camino por recorrer para encontrar su voz definitiva y, más aún, para reclamar su espacio en un mundo que parecía estar en constante lucha por supeditar su existencia. La sonrisa de su madre en la primera fila fue el faro que la guió hacia adelante. Allí estaba el verdadero propósito de su entrega, el motivo por el que había luchado en lugar de rendirse. Si quería construir su futuro, necesitaría abrazar esa nueva identidad, redescubrirse constantemente en el proceso. Su camino se extendía ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Sin embargo, no pasaron desapercibidas las miradas de envidia de aquellos que antaño la habían menospreciado. El desafío no había hecho más que comenzar. ¿Cómo enfrentar a quienes pretendían anular su progreso? Esa incertidumbre comenzó a arder en su mente. La idea de dar pasos hacia adelante, de asistir a nuevos encuentros donde tendría que reiterar su valor, despertaba tanto emoción como terror. Al finalizar la velada, Sara se dio cuenta de que el verdadero juicio no provenía del auditorio, sino de su propia percepción interna. Lo que una vez la había paralizado podía convertirse en su mayor fortaleza, pero debía ser consciente del camino que aún faltaba por recorrer. ¿Cómo se sostendría ante la crítica ajena ahora que había dejado ver su vulnerabilidad? Mientras se retiraba del escenario, una sombra familiar se erguía al fondo del auditorio. Era Santiago, un compañero en su clase que había estado en el club de poesía con ella. Su mirada desafiadora la animaba y asustaba al mismo tiempo. Apreté los puños, sintiendo que la historia entre ellos merecía ser explorada. Un nuevo dilema se presentaba entre la revelación de su emotiva presentación y el enfrentamiento hacia su antiguo rival. El camino hacia su verdadero yo prometía ser complicado y lleno de decisiones que pondrían a prueba su valor. ¿Estaría lista para lo que vendría? La duda permanecía, pero una cosa era cierta, ya no podía permitirse ser una sombra más en la historia de otros. Su travesía solo acababa de comenzar y cada paso sería decisivo para definir quién era realmente. Sara respiró profundamente mientras caminaba hacia la salida del auditorio, las palmas todavía ligeramente sudorosas por la intensidad de la presentación. Sus pensamientos se atropellaban, cada momento vivido en el escenario repercutía en su mente de forma visceral. En su pecho, una mezcla de orgullo y ansiedad la empujaba a cuestionar la magnitud de lo que había hecho. Había expuesto su alma, y en ese acto de valentía, había dado vida a una nueva versión de sí misma. Sin embargo, la sombra de Santiago la seguía. Su presencia era un recordatorio de todas las inseguridades que había tratado de dejar atrás. Al cruzar la puerta, su mente comenzó a divagar sobre las interacciones futuras con sus compañeros. ¿Sería capaz de mantener esa misma voz empoderada en sus próximos encuentros, o se dejaría llevar por la duda de nuevo? Había un mundo de diferencias entre recitar un poema en solitario y enfrentarse a una clase llena de miradas críticas. Las notas de las risas pasadas todavía vibraban en su mente, su eco un recordatorio constante de su fragilidad. Esa noche, Sara se sentó a estudiar en su habitación, rodeada de libros que no solo eran un refugio, sino también una puerta hacia otras realidades. La voz de su madre resonaba en ella, instándole a avanzar, a no detenerse.
comenzó a escribir en su diario, exponiendo sus temores y ambiciones. ¿Qué era lo que realmente quería lograr? El arte era su forma de superar el ruido en su interior, pero también deseaba hacerlo de forma tangible. No solo quería ser oída, quería ser entendida. La idea de prepararse para el próximo concurso de poesía comenzó a tomar forma en su mente. No solo quería participar, sino ganar. Ser la voz de quienes sentían que no tenían voz. La ambición se transformó en su motor, y aunque la idea la aterraba, también la excitaba. Era momento de poner a prueba lo que había aprendido sobre sí misma y ver si realmente podía sostenerlo. Sin embargo, al pensar en Santiago, una inquietud creció en su interior. ¿Qué pasaría si él, que había sido su rival, la menospreciaba de nuevo? Esa duda se convirtió en un obstáculo mental que debía superar. A la mañana siguiente, se encontraba en la cafetería de la escuela. Su corazón latía con fuerza al ver a Santiago en una mesa cercana, charlando con un grupo. Era como si estuviera en el centro de un imán emocional, atrayendo todos sus miedos a la superficie. Cuando él la vio, una chispa de reconocimiento cruzó sus ojos. Pero en vez de sonreír, sus labios se apretaron en una línea seria, enviándole un mensaje claro: no se dejaría doblegar. Mientras tomaba su café, Sara se preguntaba cómo enfrentar a este nuevo Santiago, uno que parecía decidido a mantener una distancia hostil, dándole una sensación de inestabilidad. Sin embargo, decidió que no podía dejarse atrapar por los viejos recuerdos. Su camino hacia el crecimiento exigía que confrontara a este rival no solo con valentía, sino con inteligencia. Así que ideó un plan, uno que la llevaría a su siguiente desafío creativo. A lo largo de los días que siguieron, se dedicó a leer más sobre poesía contemporánea, buscando diversas inspiraciones. Se apuntó a un taller de escritura, un lugar donde podría experimentar sin el miedo de ser juzgada por aquellos que conocía. Esa acción marcaría un punto decisivo en su viaje hacia la autenticidad y la superación personal. Fue así como decidió que no solo enfrentaría a sus críticos, sino que podría incluso llegar a superarlos en entendimiento y técnica. Sin embargo, su discurso interno la mantenía alerta. ¿Sería suficiente? ¿Podría su trabajo desafiar lo que antes había creído de sí misma? Las respuestas aún eran vagas, pero una cosa era clara: tenía que luchar contra la imagen que tenía de su pasado. Una oportunidad la aguardaba en el horizonte, y su mente comenzaba a formular un plan más firme. La noche anterior al inicio de su nuevo taller, mientras hacía una última revisión de sus notas, recibió un mensaje inesperado de Santiago. La pantalla iluminó su rostro, y por un instante, el tiempo se detuvo. Las emociones, y no el sentido práctico, dominaron su mente. Era un intento de derribarla de nuevo, o una señal de que quizás estaba listo para dejar atrás su papel como antagonista. La curiosidad se mezclaba con la incertidumbre, un dilema que prometía revelar más de lo que ella esperaba. Sara sabía que su viaje apenas comenzaba. Mientras la adrenalina bullía en su interior, supo que estaba a una decisión de distancia de determinar su rumbo. ¿Respondería al mensaje de Santiago, o se aferraría a su creciente independencia? A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando el escritorio de Sara y reflejando las páginas en blanco que la miraban expectantes. El mensaje de Santiago seguía fresquito en su mente, pulsando como un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Responder o no? Esa decisión la abrumaba. A medida que almorzaba sola en la cafetería, su atención se dispersaba entre el bullicio de sus compañeros y el papel en blanco que tenía guardado en su mochila, donde esperaba plasmar sus pensamientos más profundos. El taller de poesía comenzaba esa tarde. Era un espacio reservado para la creatividad y la vulnerabilidad. El día anterior había hecho una lista de sus miedos más íntimos, una tabla de temas que quería explorar en su trabajo. La valentía de liberarse de las ataduras de su antiguo yo comenzó a desperezarse dentro de ella. Sara comprendió que la poesía no era solo una expresión, era una herramienta de autoconocimiento. Cada verso podría ser un paso hacia adelante. Cuando llegó al taller, el aire estaba impregnado de ansiedad y emoción. Un grupo diverso de aspirantes a poetas se reunió en un salón que ella imaginaba como un santuario. Observó a su alrededor. Sentía cómo sus inseguridades se agitaban en su interior, pero también reconocía algo nuevo: determinación.
Los ojos que antes se le antojaban críticos empezaron a parecerle aliados. Eran personas como ella, anhelantes de ser escuchadas, de compartir su visión única del mundo. Los ejercicios de escritura comenzaron, y con cada palabra que fluía de su pluma, la sensación de inseguridad se desvanecía. Se enfocó en redactar un poema sobre la lucha, el desafío que representaba enfrentarse a sus propios miedos, y lo que había significado exponer su ser en el auditorio. La sala se llenó de diferentes voces que se unían en una sinfonía de sinceridad que resonaba dentro de ella. El primer ejercicio se centró en la improvisación. Los participantes debían escribir y recitar poemas al instante en respuesta a una imagen proyectada en una pantalla. El bullicio inicial se desvaneció cuando Sara subió al estrado. Un frío repentino atravesó su cuerpo, pero al mirar a sus compañeros, se sintió menos expuesta. No eran rivales, eran cómplices en el arte de la expresión. Mientras recitaba, sintió como cada frase la acercaba más a una versión de ella misma que no sabía que existía. Las palabras golpeaban con fuerza, y con cada estrofa, la voz de Santiago se apagaba un poco más en su mente. Al concluir, un silencio profundo se apoderó del ambiente, seguido de una ovación sorprendentemente efusiva. No solo había expuesto su vulnerabilidad, había descubierto su fuerza. A medida que el taller avanzaba, Sara empezaba a encontrarse más cómoda en su piel. Se inclinó cada vez más hacia la creación, explorando temas personales pero universales, dándole voz a las luchas que a menudo permanecían ocultas. En este espacio sintió una conexión renovada con su pasión, y comenzó a vislumbrar un nuevo propósito en su vida. Una semana más tarde, mientras compartía sus nuevos poemas, sintió la necesidad de abordar la relación con Santiago. La inseguridad que había sentido antes no había desaparecido completamente, pero ahora sabía que podría enfrentarlo de manera diferente. No se trataba de ser mejor que él, sino de ser la mejor versión de sí misma. El último día del taller se acercaba, marcando su primer paso hacia el concurso. Mientras se preparaba para presentar su obra, recibió otro mensaje de Santiago. Esta vez las palabras estaban cargadas de algo más que simple curiosidad. Había una invitación implícita a encontrarse, un desafío y un camino a la resolución que ni siquiera se atrevía a imaginar. Aún con la voz temblorosa, su mente rugía con la posibilidad de una confrontación final. Sara sintió un torbellino en su interior. Estaba ante un nuevo dilema. ¿Podría integrar su crecimiento personal con la complejidad de su historia con Santiago? Las enseñanzas del taller le habían dado fuerza. ¿Pero le servirían para confrontar sus inseguridades frente a él? La mañana siguiente, la vida de Sara estaba a punto de girar en otra dirección, un cruce que podría llevarla a la cima de su autodescubrimiento o a un nuevo abismo del que todavía no era consciente. Decidió que tenía que contestar. Su respuesta no solo definiría su relación con Santiago, sino también su valía como poeta y como persona. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, preparó su mensaje, dispuesta a aceptar la incertidumbre y a escribirse en la historia aún por contar. El día despejado se convirtió pronto en un lienzo en blanco que Sara debía colorear. A medida que se sentaba frente a la computadora, la pantalla iluminó su rostro, pero su mente estaba inmersa en un diálogo interno. ¿Qué palabras elegiría para Santiago? Sus dedos titubearon sobre el teclado, titilando en la indecisión. Cada letra era una carga emocional, cada frase podía abrir un camino o cerrarlo definitivamente, no podía permitirse dar un paso atrás. Todo lo que había aprendido en el taller palpitaba en su interior. Su experiencia de vulnerabilidad había sido liberadora, y sabía que debía actuar con valentía. Mientras meditaba sobre su respuesta, recordó los versos que había escrito. Su poesía había florecido de lo más profundo de su ser, dándole poder en lugar de debilidad. Esa fuerza debía ingresar en su respuesta a Santiago. Finalmente, después de varias horas de escribir y borrar, esa mezcla de determinación y temor se transformó en un mensaje claro. Con cada palabra que tecleaba, el miedo se evaporaba lentamente, revelando una versión de ella misma capaz de alzar la voz sin temor al juicio. La pulsión de demostrar su crecimiento personal a través de la palabra, incluso ante quien había sido una figura de incertidumbre, la motivó a enviar la respuesta, con la esperanza de que Santiago la viera como alguien fuerte y capaz, y no como la persona insegura que había sido. Cuando presionó enviar, una oleada de adrenalina la invadió.
Era un acto de fe en sí misma, uno que resonaría más allá de la pantalla. Esa noche, sin embargo, sintió la presión de la espera como un peso sobre su pecho. La inseguridad se convirtió en compañera de insomnio mientras la lista de sus nuevos poemas le proporcionaba la paz temporal que necesitaba. Al día siguiente, con el eco de la incertidumbre aún resonando, volvió al taller. Cada asistente presentaba sus obras finales, y el grupo se transformaba en una vibrante comunidad de apoyo. Las palabras de sus compañeros la empoderaron, y así, al turno de Sara, sus nervios se convirtieron en entusiasmo. Al recitar su poema sobre el dolor y la revelación, sus experiencias vividas se entrelazaban con los versos que nacían de su corazón. Esa conexión instantánea con la audiencia la tuvo en vilo. Aplaudían, no solo a su composición, sino a la claridad en su voz. Ella también aplaudía internamente, reconociendo que ya no llevaba las cadenas de su viejo yo. Se había desprendido de las dudas, y la entrega total a la poesía le otorgó una visión más clara. No podía marcar su camino personal si se aferraba a la historia que había tenido con Santiago. Por la tarde, mientras se dirigía a casa, su teléfono vibró. Era un mensaje de Santiago. Sus manos temblaron al abrirlo, pero cuando leyó las palabras, se sintió más fuerte. En el mensaje, él reconocía su crecimiento y admiraba su valentía al expresarse. Había algo casi esperanzador en su tono, y por primera vez, Sara vislumbró la posibilidad de una conversación que no se basara en el miedo, sino en el respeto mutuo. Sin embargo, la sombra de su antiguo yo la acechaba. Estaba lista para escuchar a Santiago, conocer su perspectiva y quizás, a pesar de todo, entenderlo. Esa noche, mientras se acomodaba para dormir, se sumió en las preguntas que ahora ocupaban su mente. La vida se había transformado completamente, y con una nueva luz, comenzó a entender que el encuentro que se perfilaba con Santiago podría ser una oportunidad para sanar. Los días siguientes se convirtieron en una constante reflexión. Con cada poema que compartía y cada palabra que intercambiaba, su confianza florecía. Sara sabía que debía tomar una decisión, sería la última pieza en su viaje de autodescubrimiento. ¿Cuándo y cómo daría el siguiente paso? La encrucijada la llamaba, y la urgencia por avanzar la empujaba a asegurarse de que estaba lista para enfrentar no solo a Santiago, sino también a sí misma. Al esquivar sus dudas el día en que planeó confrontarlo, sintió que la vida se abría ante ella como un libro nuevo por descubrir. La posibilidad de una respuesta sincera la llenaba de aliento. El arte de la poesía, y su propia voz renaciendo, estaban en perfecto equilibrio, y la fragilidad que una vez había sentido ahora se tornaba en determinación. Sara cerró los ojos con la resolución de escribir el próximo capítulo de su vida, un capítulo en el que no fuera solo una espectadora pasiva, sino la arquitecta de su destino. Mientras el sol se escondía en el horizonte, sabía que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente, enfrentando un nuevo dilema: ¿qué pasaría si reunía el valor para encontrar a Santiago y compartir su verdad? Esa decisión estaba a la vuelta de la esquina, y el tiempo se volvía su aliado y, a la vez, su retador. Los días se deslizaban con una velocidad inquietante. Sara reflexionaba sobre sus interacciones con el taller, sintiendo que cada poema era un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Había experimentado un caos interior, un conflicto que la llevaba a un camino de reconstrucción. Pero lo que en un principio le parecía un ejercicio de valentía, se transformó en la chispa que encendió su deseo por la autenticidad. Era hora de dar el siguiente paso, pero la incertidumbre acerca de la reacción de Santiago la seguía como una sombra. El día que se había propuesto para hablar con él, su mente se llenó de preguntas. ¿Diría algo que la haría sentir como la persona que fue? ¿Sería capaz de expresarle su incomodidad, su dolor? Cada vez que intentaba visualizar el encuentro, una mezcla de ansiedad y determinación la invadía. Al llegar al lugar acordado, un café pequeño y acogedor, el aire estaba cargado de emociones no resolutas. Las paredes estaban decoradas con pinturas vibrantes, pero en su mente solo había un lienzo gris que presagiaba la reunión. Sara se sentó en una mesa en una esquina, esperando. A cada instante, su corazón latía con más fuerza, como si intentara abrirse paso a través de su pecho. Y ahí estaba él, Santiago. Entró en el café con una sonrisa que irradiaba calidez,
pero su presencia también despertó viejas emociones que puso en jaque su progreso. A medida que se acercaba, Sara sintió que debía recordar su voz interior, esa que había cultivado en el taller, la voz que no se dejaba amedrentar por el pasado. El saludo fue rápido, casi automático. Pero la conversación comenzó a fluir de una manera inesperada. Santiago la felicitó por su reciente poema, mencionando cómo su evolución personal resonaba con muchos. Eso debería haberle dado seguridad, pero por un instante sintió que sus palabras se desvanecían antes de llegar a sus labios. El miedo a herirlo o a ser herida la paralizaba. Sin embargo, el recuerdo de sus compañeros en el taller la empujó. Cada uno de ellos había compartido sus propias verdades, y ella había escuchado las historias de vulnerabilidad con atención. No podía quedarse callada. Con un profundo suspiro, decidió que era el momento de ser auténtica, de confrontar no solo a Santiago, sino también a la imagen que ella misma había cultivado por tanto tiempo. Necesito hablar sobre lo que sucedió entre nosotros, comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la sanación. La mirada de Santiago se tornó seria, y su postura se erguía, reflejando su propia lucha interna. Mientras compartía sus sentimientos, cada frase construía un puente hacia una nueva realidad. No se trataba solo de lo que había pasado, sino de la promesa de un entendimiento mutuo. En su exposición había temor, pero también una fuerza renovada, ella estaba reclamando su voz. La vulnerabilidad se marchitaba, dejando lugar a la seguridad. Santiago escuchaba, y lo que parecía ser un simple café pronto se convirtió en un espacio sagrado donde las experiencias y emociones podían ser desnudadas sin juicio. Ella habló sobre cómo había transformado el dolor en poesía, cómo había descubierto su capacidad de sanar a través de la creación. Había tanto que él debía escuchar. A medida que sus palabras fluyeron, la atmósfera se cargó de comprensión, y por ende, de una nueva posibilidad. Lo siento por lo que te hice pasar, dijo él al final, su voz quebrada por la sinceridad. Fue una disculpa que ella no esperaba, pero que reconoció como una parte esencial de este proceso de sanación. Sin embargo, mientras la conversación se deslizaba hacia nuevos temas, una inquietud profunda la acompañaba. Más allá de reconciliar el pasado, Sara debía enfrentar su futuro. La elección de seguir adelante, dejando atrás las heridas o de permitir que el diálogo floreciera sin aferrarse al miedo, se convertía en su siguiente dilema. Mientras ella reflexionaba, algo en su interior comenzó a delinearse. Había logrado abrir una puerta, y Santiago estaba dispuesto a ser parte de esa nueva narrativa. Pero, ¿era lo suficientemente fuerte para reescribir su historia? Mientras el café se llenaba de risas y conversaciones ajenas, se dio cuenta de que una nueva etapa se asomaba, una donde su voz no solo se escucharía, sino que resonaría, y entonces, ella lo miró y preguntó, ¿te gustaría que colaboráramos en algo más grande? Un poema, una idea, un proyecto. Esa invitación colgó en el aire como una promesa, pero, al mismo tiempo, era una decisión. Una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. A medida que las luces del café parpadeaban, se sintió más viva que nunca. Sin embargo, la incertidumbre de lo que eso podría significar hizo eco en su mente. Era un nuevo comienzo, pero también era un riesgo. ¿Estaría dispuesta a abrirse por completo, no solo a Santiago, sino también a la posibilidad de una conexión más profunda que la llevaba a tierras desconocidas? La respuesta de Santiago no fue inmediata. Su mirada atravesó la distancia, como si sopesara cada palabra en la balanza de su mente. Sara sintió que el tiempo se había detenido, y el zumbido del café se tornó en un eco lejano. La ansiedad la invadió, cuestionándose si había arriesgado demasiado al abrir esa puerta. La incertidumbre se multiplicó, y cada segundo que transcurría parecía un pequeño grano de arena en un reloj que se escurría. Finalmente, él sonrió ligeramente, pero hubo un destello de reflexión en sus ojos. ¿Colaborar, eh? Eso suena interesante. Me encantaría, pero, ¿estás segura de que quieres hacer esto conmigo? Su tono no estaba lleno de duda, sino de un genuino deseo de protegerla. Había una fragilidad en su propuesta, como si ella pudiera ser arrastrada a un torbellino si eligiera este camino. Sara sintió que su determinación se tambaleaba, pero al mismo tiempo una nueva claridad empezaba a tomar forma.
Había sentido la cercanía de Santiago, pero también la distancia que su historia compartida había creado. Sí, estoy segura, contestó con firmeza, notando cómo su voz se volvía más sólida a medida que hablaba. La propuesta flotó en el aire entre los dos, enmarcada por los destellos cálidos que provenían de la ventana del café. En su mente, comenzaba a visualizar un nuevo poema, una narrativa construida a partir de sus experiencias individuales, uniendo sus voces. Ese proyecto podría ser algo más que simple colaboración, podría convertirse en la manifestación de su proceso de sanación, una historia que aún no estaba completamente escrita, con cada idea que surgía, sentía una chispa encenderse dentro de ella. Podríamos explorar las emociones que nos han moldeado, crear algo que hable de la vulnerabilidad y la rehabilitación, sugirió Sara, viendo cómo sus palabras tomaban cuerpo. De cómo a veces, el amor y el dolor son la misma moneda. Santiago se inclinó hacia ella, sus ojos brillaban con un nuevo interés. Eso me gusta. Me gusta mucho. En su mirada, Sara podía percibir la mezcla de emoción y nostalgia, como si ambos pudieran vislumbrar el potencial de la creación que estaban a punto de iniciar juntos. Esa conexión, aunque timorata, comenzó a forjar un camino claro que antes había estado cubierto por la duda. Sin embargo, una parte de ella dudaba sobre el contenido del proyecto. ¿Sería capaz de permitir que sus emociones más profundas vieran la luz pública? La verdad era que su poesía era un eco de su propio viaje, y publicarlo significaría una exposición vulnerable. La posibilidad de que otros pudieran ver las cicatrices de sus experiencias la llenaba de temor. Mientras ambos comenzaban a discutir ideas, un sentimiento de libertad comenzó a surgir en su interior. La vulnerabilidad no era solo un riesgo, sino un paso necesario hacia su autenticidad. Si realmente quería cambiar la narrativa de su vida, debía estar dispuesta a transformar las heridas en arte. Una próxima colaboración no solo desmantelaría los temores, sino que la empujaría a explorar su verdadero yo, libre de las sombras del pasado. El café comenzaba a vaciarse, pero para Sara, el tiempo se había estirado. Las conversaciones fluían como tinta sobre papel, nuevas historias emergían, y así, el proyecto parecía tener vida propia. Un nuevo dilema comenzó a formarse al borde de su mente. Había más en juego ahora. ¿Sería posible que el resurgir de su voz la llevara a confrontar no solo al Santiago que conocía, sino a otros que había dejado atrás, que creía olvidados? La incertidumbre de lo que vendría la llevó a un extremo vital. Aunque su corazón palpitaba con ansiedad, también palpaba con el entusiasmo de lo que significaba enfrentar esa nueva etapa. Hay mucho que contar, y no solo sobre nosotros, dijo mientras se atrevía a mirar los ojos de Santiago. La implicación era clara, su viaje recién comenzaba, y en su camino había más palabras por descubrir y verdades que iluminar. Mientras se dirigía a la puerta del café, dejó atrás las sombras del pasado, pero entre las chispas de la conversación, había emergido una nueva verdad. Estaban a punto de embarcarse en un viaje que podría cambiarlo todo, tanto para ella como para él. El eco de la pregunta resonaba en su mente, dejando un rastro de ansiedad. ¿Estarían preparados para enfrentar lo que emerge de las profundidades de su colaboración? Y así, mientras la noche caía, Sara reflexionó sobre el trasfondo de su vida, preparándose para afrontar no solo el arte que crearían juntos, sino también la verdad oculta de su propia identidad. Sara salió del café con una mezcla de ansiedad y excitación burbujeando en su interior. Sus pasos resonaban sobre los adoquines, pero su mente flotaba entre visiones de palabras y ritmos. Cada idea que había compartido con Santiago se sentía como un destello de claridad, una chispa que iluminaba su camino hacia algo más grande. Sin embargo, tantísimas preguntas la asaltaban. La colaboración significaba exposición, y con la exposición venía el miedo de ser vista completamente. A medida que caminaba, recordó las veces que había editado sus poemas, transformando los versos más sinceros en simples ecos. Sin embargo, al mismo tiempo, el deseo de liberar esas emociones encerradas se volvía cada vez más fuerte. Quizás era el momento de romper el ciclo del silencio. Al llegar a su ático, se sentó en su escritorio, rodeada de papeles en desorden, viejos cuadernos y libros de poesía que habían sido sus refugios. Sara reconsideró las palabras que había compartido. La idea de fusionar sus historias con las de Santiago la desbordaba.
¿Qué tal si mi historia brilla lo suficiente para que otros puedan ver sus propias cicatrices?, se preguntó. La noche comenzó a desnudarse, invitando a la introspección. Sara encendió una vela, y el débil resplandor iluminó su rostro. Con cada movimiento de pluma sobre papel, sentía como si sus letras habían cobrado vida propia. El miedo se transformó en determinación al ver cómo cada línea capturaba lo que durante mucho tiempo había permanecido oculto. Las palabras eran su espada y su escudo, y por primera vez sentía que era momento de empuñarlos con valentía. Al redactar, confrontó su pasado, los secretos que había mantenido, los errores que había cometido, el dolor que había evitado. Cada palabra se convirtió en un acto de resistencia. La imagen de Santiago, apoyado en la mesa del café, su mirada profunda y su apertura, resonaba en su mente. ¿Acaso él también había portado cicatrices invisibles que necesitaban ser expuestas? El proyecto iba más allá de dos voces, era un viaje hacia la liberación de las complicaciones del amor y de la vida. Sin embargo, las dudas surgían como sombras indeseadas. ¿Y si sus palabras no resonaban? ¿Y si no eran lo suficientemente potentes como para conectar? Sacudió la cabeza, desechando esas ideas paralizantes. Este era un acto de autenticidad y, al final, eso era lo más importante. Sara tomó una pausa, levantando la vista hacia el paisaje de la ciudad iluminada. Las luces parpadeantes eran un recordatorio de que la vida continuaba, de que había otros con historias que contar, cada uno luchando su propia batalla. En ese momento, recibió una chispa de inspiración. Su voz no solo era suya, sino que podía resonar en otros que también buscaban su verdad. La vulnerabilidad se sentía ahora como un medio para empoderar y conectar. En medio de la euforia creativa, fue consciente de un nuevo estado de alerta en su interior. Con cada palabra, estaba dejando atrás la suavidad de sus inseguridades, y la urgencia del descubrimiento giraba en torno a ella. Podía ser que el encuentro con Santiago no solo fuera una simple colaboración, sino un portal que la impulsaría hacia un mayor autodescubrimiento, su voz, su propia narrativa, la celebración de todo lo que era. La idea de compartir sus miedos en las páginas empezó a cobrar forma. Pero entonces, otra sombra se deslizó en su mente. La revelación de su historia podía traer consigo la necesidad de enfrentarse a las situaciones que había evitado, a las personas cuyos rostros aparecían ocasionalmente entre las brumas de sus memorias. Estaba realmente lista para ese fuego, con una mezcla de miedo y anticipación palpables en el aire. Frunció el ceño. Lo que había empezado como una colaboración con Santiago se transformaba en una búsqueda de transformación personal. ¿Era capaz de permitir que las demás historias se entrelazaran con la suya, pese a la posibilidad de ruptura? Mientras apagaba la vela, Sara sintió que una decisión crucial estaba ante ella. No solo se trataba de las palabras. Se trataba de enfrentar su vida y la vida de aquellos que había dejado atrás. ¿Tenía el coraje suficiente para verlo, para sentirlo, y para publicarlo al mundo? Con el eco de esas preguntas resonando en su mente, supo que había llegado a un cruce de caminos. El próximo paso podría llevar a un camino oscuro o a la luz que tanto anhelaba. La colaboración era solo el comienzo, y el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. ¿Estaría preparada para atravesar el umbral hacia la verdad de sí misma, ante la mirada atenta del pasado y del futuro? Su respuesta aún quedaba por revelarse, pero una cosa era segura, el desafío sería monumental. Mientras los días pasaban, Sara se sumergió en su escritura y dejó que las palabras fluyeran sin restricciones. Cada mañana el sol atravesaba las cortinas de su ático, iluminando sus páginas llenas de entusiasmo, desesperación y esperanza. A medida que escribía, se sentía como si las historias de otros se unieran a la suya, formando un tapiz emocional que reflejaba las luchas del ser humano. Pese a su creciente determinación, el miedo seguía acechando. Un día, mientras revisaba un poema que había escrito sobre la pérdida y la soledad, se dio cuenta de que había una voz que necesitaba ser escuchada, la suya. La idea de ser auténtica se transformó en un mantra interno. ¿Qué pasaría si sus palabras tenían la fuerza para ayudar a alguien más? La vulnerabilidad se convertía en su aliada, un concepto que comenzaba a aceptar, pero que también llenaba su pecho de dudas. Con cada página que completaba, la imagen de Santiago se volvía más vívida en su mente.
Su risa, su amistad, el deseo de crear juntos estaban impregnados de luz, pero también fueron acompañados por el temor de decepcionarlo. ¿Podría ella realmente estar a la altura? Era uno de los escritores emergentes más prometedores del momento, y esa comparación la hacía tambalear. Una mañana, sanando su vulnerabilidad con una taza de café en mano, se dio cuenta que había llegado el momento de abrirse hacia Santiago. En un repentino arrebato de decisión, se preparó para llamarlo. Con cada tono de su teléfono, su corazón latía más rápido, había una mezcla de nervios y expectativa en su interior. Y si no le gusta, se repetía como un eco. Pero, cuando finalmente escuchó su voz al otro lado, la inquietud se transformó en una resolución significativa. Santiago, he estado trabajando en algo, dijo, la voz temblando al principio, pero fortaleciéndose con cada palabra. Me gustaría que lo leyeras. No quiero que sea solo un proyecto, quiero que sea nuestra verdad. A medida que parecía sonar el valor en sus propias palabras, la respuesta de Santiago fue un soplo de aliento. Su entusiasmo irradiaba a través de la llamada. Coincidió en reunirse ese fin de semana en el mismo café donde habían compartido su primera conversación. Esa promesa de encuentro seguida por una expectativa nostálgica encendió una chispa de emoción en Sara. Ese café no solo era un espacio físico, sino el cruce donde todo había comenzado. Esos días previos al encuentro fueron una montaña rusa emocional. En noches desveladas, su mente oscilaba entre dudas y convicciones. Las palabras danzaban en su cabeza antes de ser plasmadas en papel, cada verso ya no solo aludía a sus temores, sino también a sus sueños. Se sentía como una narradora que finalmente se atrevía a destapar las capas de su creación. Pero la inquietud persistía. ¿Qué pasaría si en lugar de apoyo encontrara críticas? Cuando llegó el día del encuentro, una mezcla de gratitud y temor se apoderó de ella. Se adentró en el café y, tras identificar a Santiago en una mesa, sintió que todo lo que había contenido comenzaba a fluir por ella. Se acercó, pero una fracción de segundo antes de hablar, ocurrió algo inesperado. La mirada de Santiago proyectaba una búsqueda honesta de verdad. Ahí, comprendió que su vulnerabilidad podría ser la clave para la conexión que ambos ansiaban. Mientras intercambiaban ideas, la conversación se tornó intensa y sincera, cada palabra tejía un hilo que los unía. Sabía que estaban en la antesala de algo transformador. No solo se trataba de compartir letras, sino de exponer sus almas. La colaboración ahora estaba impregnada de significado. Sin embargo, antes de finalizar su encuentro, Santiago hizo una propuesta que dejó a Sara sin aliento. ¿Y si incluyes una parte de tu viaje personal en el proyecto? La insinuación la pilló desprevenida, pues tenía la sensación de que enfrentarse a su propia historia era un viaje que aún no se había preparado a realizar. Un torrente de emociones chocó en su interior mientras miraba a Santiago. Porque en ese instante, comprendió que el viaje hacia su verdad no solo implicaba palabras en una página, sino la aceptación de su esencia misma. Con el corazón latiendo con fuerza, escuchó su propia voz en respuesta. El desafío era monumental, pero ya no había vuelta atrás. El siguiente paso era inevitable, el momento de la revelación personal se acercaba, y ella iba a tener que enfrentarlo. ¿Sería capaz de descubrir realmente quién era una vez que comenzara a poner su historia en palabras? La incertidumbre la envolvió, y en ese caos, sintió que su verdad aguardaba, lista para ser dicha. Sara se encontraba en una encrucijada, mirando hacia el futuro con una mezcla de miedo y emoción. Sería la primera vez que compartiría su historia personal, esa que había mantenido oculta durante tanto tiempo, con alguien que había sido parte de sus inseguridades. Tenía que enfrentar los ecos de su pasado si realmente quería prosperar. La inspiración fluía a través de ella, como ríos desbordados tras una intensa lluvia. Sentándose en su escritorio, rodeada de sus poemas y recuerdos, se propuso trazar un mapa que conectara su vida con la de Santiago. Sabía que sus experiencias compartidas podrían trazar un puente, una obra que no solo contara sus luchas individuales, sino que también demostrara la fortaleza que ambas historias podrían ofrecer al mundo. Ese fin de semana, cuando se encontraron de nuevo en el café, ambos estaban inundados de una energía palpable. El ambiente estaba lleno de risas, pero la seriedad de su tarea les otorgó un ambiente introspectivo.
Quiero que este proyecto hable sobre nosotros y nuestras historias, de nuestra lucha por encontrarnos en un mundo que a menudo no nos ve, dijo Sara, haciendo una pausa para permitir que sus palabras calaran hondo. Santiago asintió, sus ojos brillando con comprensión y apoyo. Juntos, comenzaron a trabajar en sus respectivas secciones. Sara, enfrentando sus inseguridades, se dio cuenta de que cada línea escrita era un paso hacia su emancipación. Contar su historia, desde la presión en el auditorio hasta su relación con su madre y el intenso deseo de ser vista y escuchada, la liberaba de las cadenas que había llevado tanto tiempo. Era una transformación que se sentía tangible mientras sus pensamientos se convertían en versos y sus versos en una poderosa narrativa. A medida que la tarde caía, el ruido del café se desvanecía, y el mundo exterior se tornaba un susurro lejano. En ese espacio, su conexión con Santiago se profundizaba. Habían logrado que sus palabras se entrelazaran de una manera que apenas podían haber imaginado. Era un diálogo abierto, donde la vulnerabilidad se sentía como una fortaleza, y donde compartir sus historias se convertía en un acto de valentía colectiva. Sin embargo, el verdadero desafío de Sara era aún por venir. A medida que se acercaba la fecha de presentación de su poema conjunto, la ansiedad comenzaba a surgirle de nuevo. Ella sabía que, si realmente quería ser la voz de aquellos que no podían ser escuchados, tendría que dar un paso aún más grande. Así que, en la intimidad de su habitación, se sentó a escribir el último poema que culminaría su proceso de transformación. El día del recital, su corazón palpitaba con fuerza. La multitud se sentaba en silencio, y en ese instante, toda la inseguridad que había sentido en el pasado pareció disolverse. Cuando finalmente llegó su turno, subió al escenario sin dudar. Al mirar a su madre en la primera fila y a Santiago entre el público, sintió que el miedo se convertía en impulso. Mientras recitaba su poema, no solo compartía su historia, sino que también se convertía en el eco de aquellos que habían sentido lo mismo. Era un canto a la identidad, a la lucha y al poder de las propias raíces. Con cada palabra, su voz resonaba con fuerza, y el silencio del auditorio era reemplazado por un estallido de aplausos al finalizar. Las miradas de sorpresa y admiración que antes le ataban devolvieron su confianza. Después de la presentación, una oleada de palabras de aliento la envolvió. La gente se acercaba, expresándole cómo su performance había tocado sus corazones, cómo les había recordado que todos tenían algo potente que contar. Sara comprendió entonces que había alcanzado más de lo que jamás había imaginado. No solo había conquistado su miedo, sino que había reclamado su lugar en el mundo, convirtiéndose en un verdadero faro para muchos. El espacio que había creado con Santiago no solo era un proyecto de poesía, era un símbolo de su crecimiento personal. Con el tiempo, su relación se transformó en una amistad sólida, construida sobre el respeto mutuo y la admiración por sus respectivas historias. La transformación de Sara fue un viaje hacia la autoaceptación, un proceso donde cada palabra la acercaba un paso más a su verdadero yo. Desde la hija del conserje, había emergido como una voz poderosa, capaz de iluminar su propio camino y el de los demás. Había conquistado su inseguridad, alcanzado su autenticidad y comprendido que la vulnerabilidad era, de hecho, su mayor fortaleza. Sara sonrió al mirar hacia el futuro, sintiendo que el viaje apenas comenzaba. Era tiempo de seguir creando, de seguir buscando sus raíces en las letras y de abrazar su voz con orgullo. El éxito ya no era un concepto distante, era una sensación palpante, un sentimiento de realización personal inconfundible. Ahora, más que nunca, el mensaje era claro: cada quien tiene el poder de contar su historia, y aquellas palabras pueden cambiar el mundo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El futuro de nuestras historias depende de ustedes.